Se ha recrudecido en los últimos tiempos, obviamente, el ataque a nuestra queridísima iglesia. Nos están atacando por todos lados. Y el grave problema es, existen dos fuertes grupos de personas que están atacando de manera sistemática a la iglesia. El primer grupo, obviamente, es el protestantismo, el sectarismo y todas estas miles de diferentes denominaciones que existen en el mundo. Y por otro lado, una lucha interna, sí, así como lo oyen, dentro de la iglesia, de personas que buscan, por decirlo así, cambiarle la imagen a la iglesia con el pretexto de hacerla más, ¿cómo se puede decir?, más conservadora o más idéntica a la antigüedad. Están descuidando todos los beneficios que es la modernidad bien entendida, no la modernidad mal entendida, sino una modernidad en el cual vivimos en un mundo globalizado y que la iglesia necesita adaptarse a todas estas cosas. Ojo, no estoy diciendo que la iglesia necesite cambiar sus doctrinas, no, pero sí necesitamos cambiar algunas cosas, algunas formas de llegar al encuentro con otras personas para mostrarles a Cristo. ¿Se entiende? Tenemos que cambiar nosotros, las personas, no la iglesia como ente divino. Nosotros, nuestros lenguajes, nuestras formas de acercarnos a las personas, nuestras formas de aprovechar las redes sociales para evangelizar al mundo, la forma en que los sacerdotes conviven con sus comunidades, cómo la liturgia debe de mantenerse limpia, pura, no permitir ninguna contaminación de nada para mostrarla auténtica a la gente. Tenemos que cambiar esas cosas, darnos cuenta de nuestra grandeza y de nuestra belleza. Esto implica entonces un fuerte ataque tanto de afuera como de adentro. Y el argumento básicamente es el mismo, y es que la iglesia ha dejado de ser lo que era, de que la iglesia de hoy es una iglesia falsa, es una iglesia que ha apostatado de la fe, de la verdadera doctrina, que es corrupta, que ha caído en herejías y un montón de cosas. ¿Sí? Bueno. El tema de hoy es simplemente para dar tranquilidad a todos esos buenos católicos, esas personas que sin saber a lo mejor mucho, sin estudiar mucho de religión, comprenden que la iglesia es la verdadera iglesia de Cristo y que está siendo fuertemente atacada y que nosotros debemos de mantenernos firmes en la obediencia, en la fidelidad a esta iglesia, no por quienes la componen, sino por quien la ha fundado, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno. A lo largo de la historia ha habido infinidad de ataques, ¿no? Ha habido dos grandes cismas en Oriente, el protestantismo, el sectarismo, etcétera, etcétera. Pero entonces vamos a tratar de hacer algún tipo de argumentos para ayudarnos a comprender pues, que la iglesia, a pesar de nuestros errores como cristianos, a pesar de muchas cosas, seguimos siendo la auténtica iglesia de Dios, ¿no? Nos han dicho un montón de cosas como que la iglesia terminó con la muerte del apóstol San Juan, la iglesia empezó a corromperse, que cuando cambiamos el sábado por el domingo, la iglesia dejó de ser la verdadera iglesia, es decir, que Constantino llegó en el siglo IV, introdujo las imágenes y instauró una cosa que se llama papado, entonces la iglesia ahora es una iglesia falsa. Bueno, la respuesta es que estos son un montón de tonterías sin sentido, pero que hay que darle respuesta porque muchas personas se pueden llegar a confundir cuando no se le ofrecen a las personas respuestas a estas dudas. La idea es dar respuesta a esas dudas. ¿Por qué digo yo, Jaime, este simple laico que está aquí, por qué está afirmando de que la iglesia de Jesucristo no puede caer en apostasía, no puede ser una iglesia falsa, no puede caer en todos estos errores de los que se le acusan? Muy sencillo. Porque nuestro Señor Jesucristo prometió que eso no iba a suceder. Entonces, si yo le creo a Cristo, si yo creo en Cristo, no tengo por qué tener dudas. Yo sé que muchas partes de la iglesia, muchas personas posiblemente caerán en errores, dejarán la iglesia, como los casos tan sonados de los últimos días. Puede pasar, sí, pero la iglesia como tal no. La iglesia de Cristo no será vencido por Satanás, porque Cristo es más fuerte, es mayor, obviamente, que Satanás mismo. ¿Dónde lo puedo entender eso? Muy sencillo, lo puedo entender si leo la carta a los Efesios en su capítulo 5. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Cristo no aborrece a su pueblo, no aborrece a su iglesia.
Antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia. La iglesia verdadera es alimentada por Cristo. ¿Cómo es alimentada por Cristo? Con Él mismo. Es una cosa que se llama Eucaristía. Con el cuerpo y la sangre del Señor, la iglesia sigue viva, fuerte, divina. Por eso es que yo estoy seguro de que esta iglesia jamás va a caer en apostasía. Muchos miembros de la iglesia pueden hacerlo, sí, pero la iglesia no. Siempre se mantendrá como ese signo visible de unidad dentro de nuestra temporalidad. También lo podemos leer en Apocalipsis 21, cuando dice: entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y me habló diciendo: ven que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Ustedes creen que Cristo va a abandonar a su esposa? ¿Sí? ¿Que va a repudiar a su esposa, la iglesia? ¿Que va a permitir que el demonio la destruya? Un buen marido, obviamente, siempre, siempre, siempre protege y cuida a su esposa, igual que Cristo. Y así lo dice San Pablo cuando le dice a los hombres: hey, amen a sus esposas así como Cristo ama a la iglesia. Entonces esto es muy sencillo. La iglesia de Cristo no puede apostatar porque está cuidada por Cristo, por Él directamente, con su presencia y con su gracia. Muy bien, ahora, tenemos desde el Antiguo Testamento las promesas dadas por Dios de que esta iglesia no va a destruirse. En aquel tiempo no había una iglesia, era el pueblo elegido. Y podemos ver que nuestro Señor Dios nunca abandonó a su pueblo. Lo podemos leer en Jeremías capítulo 1, donde dice: ellos te harán la guerra, mas no prevalecerán contra ti, porque contigo estoy yo, dice el Señor, para librarte. Dios acompaña a su pueblo elegido, y en este caso, después de la venida de Cristo, a su esposa, el pueblo elegido, la iglesia. También dice en Isaías 41, no temas que estoy contigo yo, no receles que yo soy tu Dios, yo te he robustecido y te he ayudado, y te tengo agarrado con mi mano derecha justiciera. Oh, se avergonzarán y confundirán todos los abrazados en ira contra ti. Serán como nada, y perecerán los que buscan querella. Es decir, nuestro Señor Dios prometió desde el principio de la conformación del pueblo de Dios que Dios jamás va a abandonar a la iglesia. Y esta perpetuidad de la iglesia también está obviamente en el Nuevo Testamento. Lo podemos leer en el Evangelio según San Mateo, en capítulo 28, donde dice: hay que enseñarles a guardar todo lo que yo les he mandado, y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Con la iglesia está Cristo. Por lo tanto, es imposible que la iglesia caiga en apostasía. Es imposible que la iglesia sea destruida. Es imposible que la iglesia pierda su sentido de existencia. ¿Ok? Bien. Y además de todo eso, hay otra promesa aún mayor, porque ya nos dijo nuestro Señor Jesús que va a estar con nosotros todos los días, que nos va a cuidar como el esposo cuida a la esposa, etcétera, etcétera. Sino que además contamos con la fuerza del Espíritu Santo. Lo podemos leer en Mateo 16, 18, donde dice: yo mi vestido que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y yo pediré al Padre, y les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes siempre. Es decir, la iglesia es asistida, protegida, guiada, ordenada por el Espíritu Santo. Es alimentada y custodiada por Cristo, y es anunciada por el Padre. Quiero decir con esto, entonces, que nuestra Sagrada Iglesia, a pesar de sus errores en sus personas y todo esto que sucede, está asistida por la Trinidad misma. Es una obra deseada por el Padre. Es una obra consumada por el Hijo, y es una obra que se queda a perpetuidad vivificada por el Espíritu Santo. La iglesia misma es un acto trinitario. Por eso es que nosotros somos tan afortunados de estar en la Santa Misa, porque vemos ahí todo un evento trinitario. Vemos ahí la presencia plena y total de Dios con nosotros. Muchas personas, cuando van a misa, sin comprender lo que está pasando ahí, salen y dicen que está aburrida la misa, que siempre es lo mismo, que es algo vacío porque el padre dio una homilía muy pequeñita y muy sencilla, un montón de cosas, pero no se dan cuenta de todo lo que sucede en la Santa Misa.
Para empezar, lo primero que haces es ponerte en posición de Dios, es decir, ponerte en la presencia de Dios. Pides perdón por tus pecados, algo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, arrepiéntanse de sus pecados. Fue lo primero que hacemos llegando a misa. Luego nos llenamos de la palabra de Dios. Luego nos dan el consejo, el sacerdote nos da un hermoso consejo. Luego oramos el gloria, le cantamos salmos y alabanzas a Dios. Y luego ya con todo este espíritu de desear y de pedir la presencia de Dios, solicitamos la venida del Espíritu Santo para que Cristo se haga presente en el pan y el vino. Y ya que está presente ahí, nos vamos hacia el Padre. Y estando ya en presencia del Padre, rezamos el Padre Nuestro, comulgamos y nos hacemos uno con Cristo en la presencia misma de la Trinidad. Para el que comprende esto, jamás va a decir que una misa es aburrida, jamás va a decir que es una misa vacía, porque comprende la grandeza del evento que estamos pasando ahí. Estamos ahí en la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ahí en el Calvario, en el Gólgota. Estamos ahí en su resurrección. Estamos viviendo todo el momento de la salvación en 45 minutos. Y eso es maravilloso, hermoso y maravilloso. Y por lo mismo, por el significado tan hermoso de lo que es la misa, es porque sabemos que esta iglesia jamás va a perecer. Jamás va a perecer. Porque tenemos la presencia real de Dios ahí con nosotros, sí. Pero además porque es necesario, es justo y necesario, que este sacrificio sea conmemorado por todos los tiempos, por todos los hombres, por todas las naciones. Por eso es que necesitamos de esta iglesia, que es aquella que le ha recibido el mandato de Cristo, de hacer aquello que hizo Jesús y conmemorarlo, la Santa Misa. Recordemos que Cristo se sacrificó y vaya, adquiere a la iglesia con su propia sangre. Es por este motivo que con el sacrificio de Cristo queda sellado el lazo de Cristo con su iglesia. El pecado no va a destruir el sacrificio de Cristo. El pecado no va a destruir el lazo que Cristo ha puesto sobre su iglesia. Vaya, el demonio no puede romper un lazo que ha hecho Dios. El pecado jamás va a poder destruir esta iglesia. ¿Podrá destruir a miembros de la iglesia? Sí. ¿Podemos caer en pecado e irnos a la condenación eterna? Sí. Pero eso no significa que toda la iglesia va a desaparecer, que toda la iglesia va a caer en este error, que toda la iglesia va a caer en apostasía. ¿Se entiende? Muy bien. Otro detalle muy importante es, y no pocas veces reflexionamos en este punto de por qué la iglesia no puede corromperse ni caer en apostasía, es porque tenemos un mediador. Vaya, lo explico. Ante el Padre hay alguien que está mediando por la iglesia, alguien que está convenciendo, por decirlo de una manera muy humana, convenciendo al Padre que no le defina la iglesia. ¿Sí? Ese es Cristo. Tenemos el gran mediador. ¿Sí? Lo dice Mateo 12, dice así: ¿o cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear sus cosas si no ata primero al fuerte? Hasta entonces podría saquear su casa. ¿Quién va a atar a Cristo? A ver, pregunto, así abierta, ¿alguien puede entrar a la casa de Dios, atar a Cristo y dejarlo indefenso para que llegue Satanás y destruya la iglesia? Pues no, no se puede. Nadie puede atar a Cristo. Incluso cuando Él murió en la cruz, Él decía: no son ustedes los que me están matando a mí, soy yo el que me estoy entregando. ¿Sí? Para demostrar que no es el poder humano el que es capaz de matar al Señor. No, es la donación de Dios que se hace hombre y se ofrece como sacrificio agradable a Dios por toda la humanidad. También lo podemos ver en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, donde dice San Pablo, le dice a Timoteo: si me tardo en regresar, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. O sea, San Pablo le dio instrucciones a Timoteo de todo lo que tenía que hacer. Y le dice: voy a irme, pero voy a regresar. Y es ahí cuando le escribe esto diciendo: pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Hay una casa de Dios, la iglesia es la casa de Dios, sí. Porque así lo dice San Pablo. Dice: para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Es un Dios vivo, no un Dios muerto. Columna y fundamento de la verdad. Sin iglesia no hay verdad. Y no porque la iglesia quiera quitarle lugar a Cristo, no, pero es la iglesia la que nos da la palabra de Cristo. Si se rompe este vínculo de entre Cristo y su pueblo, si se rompe la iglesia, es como si perdiéramos la conexión con Cristo.
no tendríamos manera de recibir su gracia, no tendríamos manera de tener los sacramentos, la misa, no tendríamos nada de eso. Obviamente esto es imposible, porque la iglesia, que aparte de que es la casa de Dios, es el pilar y fundamento de la verdad. Si yo quiero saber la verdad, tengo que ir a la iglesia. No tengo que ir con el pastor fulanito de tal de la iglesia de ahí del changarrito que está en la esquina. No. Ellos no tienen el ministerio sacerdotal, no tienen la preparación adecuada para hacerlo. Hay que ser muy claros y honestos. Todos esos grandes movimientos y pequeños movimientos de falsas iglesias cristianas son eso, son falsas iglesias. Disculpen que lo diga así, pero es importante que quede bien grabado en ustedes. A lo mejor el cura te cae muy gordo de tu templo, de tu parroquia, tal vez. Y te cae muy bien el pastor de la esquina, tal vez. Pero el pastor de la esquina no es sacerdote de Cristo, no te administra los sacramentos, no te ofrece el perdón de los pecados. Lo único que te va a ofrecer es una clase interpretativa de él personal, de lo que es la Escritura. Importantísimo, comprender que la verdadera iglesia es esta, la iglesia católica. Independientemente si te cae bien o te cae mal el cura, o te cae bien o me cae mal el papa, no importa. Es la iglesia verdadera. Y es en ella donde vas a encontrar todos los elementos de la salvación. La confesión, la comunión, el bautismo, donde vas a poder hacer tu vida santa a través de dos grandes sacramentos, ya sea el sacramento del orden o el sacramento del matrimonio. Es donde la iglesia que te va a dar todas las fuerzas para vivir la enfermedad y la muerte de manera digna a través de la unción de los enfermos. Y es aquella que te hace comprometerte con Dios, porque hay un sacramento en el cual tú vas ante el obispo y le dices, quiero ser católico. Aquí mismo hago mi promesa de fidelidad a Dios y a su iglesia. Por eso es que nosotros decidimos llamar este programa Soldados de Dios, porque es lo que sucede con tu confirmación. En el momento en que tú te confirmas, lo que le haces es estás diciendo el sí a Dios. Sí, Señor, te voy a seguir. Sí, Señor, renuncio a Satanás. Es decir, me pongo en disposición de Dios. Así como María le dio el fiat al ángel, hágase en mí según tu palabra. Eso es lo mismo que decimos nosotros cuando nos confirmamos. Señor, aquí estoy, haz lo que tú quieras en mí. O como dijo el siervo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa es la confirmación. En esta iglesia recibes todos los elementos, todos los canales de la gracia para lograr la salvación. Y hay que ser muy claros, fuera de esta iglesia no te salvas. Si tú me estás escuchando y estás pensando en me salgo de la iglesia o me iré a la iglesia católica, como sea el caso, recuerda estas palabras: fuera de la iglesia no hay salvación, porque no se trata de creer en Cristo, no se trata de creer lo que dice la Biblia según sus propias interpretaciones, se trata de creerle total y plenamente a Cristo. Y Él claramente lo dijo: el que no está conmigo, desparrama. Y tampoco podemos decir, pues yo voy a estar con Cristo a mi modo. A los tibios los vomita de su boca. Esta iglesia está para que te salves, no para que te gustes. Bueno, ese fue un tema primero, un tema muy importante, ¿sí? Un tema fundamental que tenemos que entender nosotros como cristianos para comprender que la iglesia no es apóstata, que la iglesia no se ha corrompido. Elementos de la iglesia se han corrompido, muchos, todos y cada uno de nosotros, pero la iglesia como tal no. ¿Se entendió este primer punto? Porque esto da entrada entonces al segundo punto, que es un tema increíblemente complejo, increíblemente vasto, que es la ramera del Apocalipsis, la prostituta del Apocalipsis. Y disculpe que lo diga, pero pues es lo que viene ahí en las Sagradas Escrituras. Vamos a hablar entonces de, ya teniendo las bases de que la iglesia no es posible que se corrompa ni que caiga en apostasía, entonces, ¿quién es esa gran ramera de Apocalipsis 17? Pero antes te mando un gran abrazo a Verónica Maldonado. Gracias por llegar, Verónica, te agradezco que estés aquí con nosotros. No importa que hayas llegado un poquito tarde. El programa queda grabado. Cuando terminemos puedes ver el principio, que estuvo muy interesante. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, por modo, se oye feo, pero hay que decirlo como dice la gran ramera, ¿no? Estamos leyendo el capítulo 17 del Apocalipsis. Para ir rápido, lo voy a leer de una manera muy rápida, muy ágil, ¿no? Dice: y vio una mujer
sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas, y llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones. Uy, está hablando de 2 personajes muy complicados. Uno es una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y el otro es una prostituta, así tal cual, vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Chin. Bueno, aquí estamos ante un grave problema, ¿no? Ok, entonces, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer, no? Primero que nada dice que las 7 cabezas son 7 colinas. Entonces estamos buscando a una mujer que tenga que ver algo en la antigüedad, siglo I, que tenga que ver con 7 colinas. También tenemos que ver los colores, el color escarlata, el color púrpura, ¿sí? Y la copa llena de abominaciones. Bueno, si nosotros pensamos de esta manera, nos daremos cuenta que una mirada así muy leve sobre lo que está pasando en nuestra iglesia, podríamos pensar de que, a lo mejor la iglesia está mal, hay algo malo en la iglesia, porque si yo me fijo, los colores escarlata es el que usan los cardenales y los obispos, el color escarlata y púrpura, ¿no? Entonces podrían decir, esa mujer, esa prostituta es la iglesia católica porque sus sacerdotes se visten de escarlata y de púrpura, de rojo y púrpura. Pero pues no, hay que entender algo muy importante. El rojo escarlata es signo de la dignidad del oficio del cardenal y significa que está preparado para actuar con fortaleza hasta el punto de derramar su sangre para el crecimiento de la fe, ¿sí? Esos son los colores lo que significan. Pero lo que realmente distingue al obispo, al papa, a los sacerdotes, no es el color escarlata de los adornos, sino el blanco de la sotana, el blanco del alba, ¿sí? Entonces, nos encontramos ante un problema. En el siglo I, ¿quién usaba púrpura y escarlata? Los cardenales de la Iglesia Católica. No, todavía no existía el orden cardenalicio como tal. Ese surge muchos años después. Y es un título honorario que se le da a los obispos y sacerdotes que tienen un poder devoto en un cónclave y que además son asesores directos del Papa. Pero esa es una evolución muy posterior. En el siglo I, los sacerdotes católicos, obviamente los obispos, no usaban el rojo ni el escarlata. Entonces San Juan no se está dirigiendo a ellos. Entonces, ¿dónde encuentro el púrpura y el escarlata en el siglo I? En el templo de Jerusalén. ¿De qué color creen que era el velo que se rasgó con la muerte de Cristo? Lo podemos ver en el Éxodo 36. Hicieron además el velo de púrpura violeta y escarlata de carmesí y de lino fino reforzado, y lo adornaron con figuras de querubines diseñadas artísticamente. San Juan lo que estaba viendo era a una ciudad que se viste de escarlata. Y no era la Iglesia Católica, obviamente. Era Israel. También, otro detalle muy importante, las vestimentas de los sacerdotes judíos del siglo I. Lo podemos leer en el Éxodo 28. Y cuando hagan las vestiduras sagradas para que Aarón y sus hijos puedan cumplir sus funciones sacerdotales, emplearán oro, púrpura y escarlata carmesí de lino fino. San Juan vio al orden sacerdotal judío como la gran ramera. Yo sé que se oye fuerte, lo sé. Pero es importante entender lo que esto significa. Es decir, en este caso es que una mujer que estaba llamado a ser esposa se pervierte, deja de ser esa mujer pura para convertirse en meretriz de la bestia, del que tiene el poder. Ahorita vamos a ver quién es la bestia. ¿Se entiende? Entonces no puede ser la iglesia, porque la iglesia no tenía estos ornamentos durante el periodo de San Juan. Entonces San Juan no estaba viendo el Vaticano en el siglo XX, no, estaba viendo a su pueblo judío, dentro de su propio orden sacerdotal.
Aparte dice que está llena de adornos, de oro y piedras preciosas, y mucha gente voltea a ver al Vaticano y dice, en el Vaticano hay oro, está la tiara papal, están los cálices, las cruces pectorales, los anillos de los obispos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay mucho oro. Sí, pero no se refiere a ese oro San Juan, porque la Iglesia Católica en el siglo I no tenía oro. Entonces, ¿quiénes vestían de piedras preciosas en el siglo I? Muy sencillo, la orden sacerdotal judío. Traían unos pectorales con piedras preciosas. ¿Sí? Estamos ahí. La copa de oro llena de la sangre de las abominaciones. Muchos dicen, es la copa que levanta el cura en la misa. No, porque entonces le estás diciendo que la sangre de Cristo es una abominación. Y no podemos decir eso, ¿verdad que no? Hay que ser muy tonto para decir eso. Entonces yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, comparar la copa de las abominaciones con la copa con la sangre de Cristo. Aquella que Cristo levantó entre sus manos y les dijo, tomen y beban todas de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que se derrama por ustedes. No puede ser esa misma copa. Tiene que ser otra. La copa de las abominaciones, ¿no? Entonces, también hay que poner atención de cuál es esa copa y ese cáliz. Bueno, fíjense lo que dice realmente el Apocalipsis. Que esta copa, esta sangre de la ramera, está llena con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. ¿Quién mataba a los santos y los mártires de Jesús en el siglo I? ¿Quién? Muchos dirán, los romanos. Sí, los romanos también, sí, definitivamente. Pero ¿quién fue el primer mártir de la iglesia? ¿Recuerdan? Fue San Esteban. ¿Quién lo mató? Los sacerdotes judíos. ¿Cómo lo mataron? A pedradas. La clase sacerdotal judía era quien ordenaba la matanza según su ley de los primeros cristianos. San Juan conocía esto y por eso les muestra de forma simbólica como antagónicos del cáliz de Cristo. Es decir, ustedes, pueblo sacerdotal, que estaban llamados a ser la esposa de Dios, se corrompieron. Ustedes, esos que visten de escarlata y púrpura, que su templo es escarlata y púrpura, que usan pectorales de joyas preciosas para demostrar su autoridad y su riqueza y su favor de Dios. Ustedes que se han vendido al poderoso para abandonar su labor sacerdotal, donde han convertido la fe en un verdadero negocio. Cristo fue y les tumbó las mesas ahí en el templo. ¿Se acuerdan de todo eso? Ellos fueron los primeros en matar a los mártires, a los santos de Dios. ¿Y a quién fue el primero que condenaron a muerte? A Cristo mismo. Cuando Pilato les preguntó, ¿a quién libero? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Qué dijeron ellos? A Barrabás. Esa es la corrupción total. Y luego los sacerdotes dijeron, ojo con esta frase muy olvidada del Evangelio, que su sangre caiga sobre nosotros, porque nosotros no tenemos más rey que el César. Eso lo dijeron. Ahí está la total perversión de la clase sacerdotal judía, y por eso San Juan lo escribe como una verdadera ramera. ¿Sí? Bien. Otra cosa importante, las 7 colinas. Aquí nos enfrentamos con un problema muy fuerte. San Juan mismo explica que la ramera se sienta sobre 7 colinas. Ok. Pero estas 7 colinas siempre se ha hecho referencia a Roma. Entonces, podemos decir con toda certeza que la bestia es Roma. La bestia. Porque la bestia está en 7 colinas, Roma, y tiene 10 cuernos. Ahorita explico los cuernos. Ok. Pero entonces, ¿quién es la ramera? ¿La Iglesia Católica? Pues no, ya por lo que hemos visto, pero además porque los romanos perseguían a los cristianos. Basta ver simplemente lo que pasaba en el circo romano o en el coliseo romano. Perseguían a los cristianos y los mataban. Testimonios, San Policarpo, San Ignacio de Antioquía y San Justino Mártir y un montón de más. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es esta ramera de 7 colinas? ¿Qué otra ciudad en el siglo I se sienta sobre 7 colinas? Pues, ¿qué creen? Nuestra querida Jerusalén. Sí. Jerusalén está sentada sobre 7 colinas. Las 7 colinas son Ofel, Sión, Moria,
Bezetá, Acra, Gareb y Goat. Entonces, podemos decir que la bestia es Roma, sí, el imperio romano, Roma, y la gran ramera es la clase sacerdotal judía. Es decir, lo que Dios nos está diciendo con esto es que aquellos que recibieron la promesa se corrompieron, no cumplieron con la promesa de Dios, y no era la primera vez, ya había pasado antes, ¿sí? Se vendieron al mejor postor, se hicieron dóciles ante la dominación romana y ante la influencia romana. Tan es así que la misma clase sacerdotal abandonó por completo su acción sacerdotal para irse a satisfacer los deseos de no solo de ellos, sino incluso de los mismos emperadores romanos. El templo dejó de ser casa de oración para convertirse en un mercado. Dejó de convertirse en un acto de purificación el templo para convertirse en una compraventa de animales para sacrificios. ¿Se entiende a lo que voy? El templo estaba destinado a algo y se corrompió su uso, por eso fue destruido unos años después. En el año 72 llegan los romanos y lo destruyen por completo. Ahora solo les quedó una pared. Debemos entender claramente que cuando nosotros leemos las escrituras debemos de leerlas con mucho cuidado. No dejarnos ir por las pasiones, sino comprender lo que verdaderamente dice cada una de las palabras. Entonces, la gran ramera del Apocalipsis 17 no es la Iglesia Católica. Es la clase sacerdotal judía. No voy a decir todo el pueblo judío, porque obviamente no. Sería una generalización absurda. No, la clase sacerdotal judía. ¿Quién es la bestia? Si la bestia también se sienta sobre 7 colinas y tiene 10 cuernos, ¿quién es la bestia? Sabemos que es el imperio romano. Y es aquí donde entran nuestros queridos y siempre esperados pastores protestantes o de secta o lo que se quiera llamar, a decirnos, ya ven, la bestia es Roma. Sí, pero nosotros no estamos en Roma, mi iglesia no está en Roma, mi iglesia está en el Vaticano, por decirlo así, ¿sí? Y al final de cuentas mi iglesia es católica, está en todo el mundo. No puedes confundir a Roma, a la ciudad de Roma, con la iglesia. No son lo mismo. No son lo mismo. Roma es la capital de Italia, por ejemplo. El Vaticano, pues es un pequeño pedacito, menos de medio kilómetro cuadrado, en donde está la sede del Papa, ¿sí? ¿Cuáles son las 7 colinas? Perdón, las 7 colinas de Roma son Capidoglio, Quirinale, Viminale, Esquilino, Celio, Palatino y Aventino. ¿Notaron algo raro en estos nombres de estas colinas? Que ninguno viene mencionado la colina Vaticana. La colina Vaticana vendría a ser la 8ª colina de Roma. ¿Por qué no se menciona así el Vaticano como tal? Porque el Vaticano está fuera de Roma del siglo I. O sea, la Roma del siglo I, la colina Vaticana no estaba dentro de la ciudad. Era una colina que estaba al otro lado del Tíber, al otro lado del río. Es decir, esta era la ciudad y acá estaba una colina que se llamaba Colina Vaticana. ¿Qué tenía de especial esta colina Vaticana? Era donde aventaban los muertos. Cuando los muertos no los enterraban, los delincuentes, los mártires cristianos, o sea, todo ese tipo de cuerpos que quedaban ahí, o de prisioneros que mataban en las fiestas de gladiadores y cosas de eso. Toda esa gente iban y las aventaban a la colina Vaticana porque estaba al otro lado del río para que no apestara allá. ¿A quién tiraron allá? A San Pedro. Allá fueron y lo dejaron, en la colina Vaticana. Por eso es que se construyó la primera iglesia ahí. La primera basílica de San Pedro, lo que hoy conocemos como Basílica de San Pedro, se construyó en la colina Vaticana. ¿Por qué? Porque ahí estaba Pedro enterrado. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo puedo estar seguro? Muy sencillo. Hace unos 80 años lo encontraron abajo del altar mayor. Ahí estaban los restos de Pedro. Y ahí están todavía. Sí, es verdaderamente el Pedro, es la piedra desde donde se edifica la iglesia. Literalmente, ahí está Pedro todavía abajo del altar. Entonces, la bestia, imperio romano, y la gran ramera, el pueblo sacerdotal judío. No voy a decir los judíos, no, el pueblo sacerdotal judío. ¿Ok? Bien. Pero falta otra pregunta, ¿cuáles son esos 10 cuernos? Que son muy interesantes, porque incluso San Juan dijo que vendría un 11º cuerno que iba a dar paz. Fíjense qué raro, ¿no?
Entonces, ¿quiénes son los 10 cuernos? Son los 10 grandes emperadores romanos que van a perseguir a los cristianos durante los primeros 3 siglos. Es hasta el 11º cuerno, el 11º emperador llamado Constantino, que junto con Licinio emiten el edicto de Milán, en el cual le dan libertad religiosa al pueblo cristiano, a la iglesia. Hasta entonces habían pasado 10 grandes persecuciones de muchos emperadores. Si quieren que le diga los nombres, ahí van. Es Marco Cosello, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio, Lucio Cómodo, Lucio VII Severo, Marco Caracalla y Decio. ¿Sí? También hubo otros que estuvieron persiguiendo a los cristianos, como lo fue Nerón, como lo fue Trajano, como lo fue Domiciano, Tiberio, etcétera, ¿no? Pero cuando nosotros vemos esto, nosotros nos damos cuenta que los 10 cuernos que les mencioné son después de la muerte de San Juan. ¿Sí? Marco Cosello, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio, Lucio Cómodo, Lucio VII, Marco Caracalla y Decio. Y Diocleciano, el 10º, Diocleciano. El 11º es Constantino, que viene a darle paz al pueblo cristiano. He ahí la bestia. 7 colinas, ya les dijimos cuáles son, de entre las cuales no está el Vaticano, y los 11 cuernos, los 11 emperadores después de la muerte de San Juan, que persiguieron al pueblo cristiano. Bueno, es justo decir que los judíos se prostituyeron. Obviamente que no podemos hablar de todo el pueblo judío, no, pero sí de la clase sacerdotal judía. Los líderes rechazaron a Cristo como el Mesías, lo mandaron a la cruz. Ahora, perdón, ¿me estoy inventando esto yo? ¿O lo dice el mismo apóstol San Juan? Leamos a San Juan, capítulo 19, donde dice: ellos vociferaron. ¿Quiénes? Los líderes sacerdotales judíos. Ellos decían: que muera, crucifícalo. Pilato, como una forma de tentarlos, como de ver qué está pasando aquí, les preguntó algo muy fuerte para ellos, algo que los golpeó. Les preguntó: ¿quieren o no voy a crucificar a su rey? Y los sumos sacerdotes respondieron: no tenemos otro rey que el César. La prostitución total, la gran ramera. Me prostituyo con aquel que es la bestia, con el poder. ¿Sí? Entonces, cuando alguien le diga que la ramera del Apocalipsis es la Iglesia Católica, dile: no, mijito, no. Y te lo demuestro, ya tienen los argumentos. Ya pueden ustedes con toda tranquilidad hablar de todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrar el tema. El escarlata en el siglo I era un color distintivo de la clase sacerdotal, del Sanedrín judío del templo. El uso de las joyas preciosas como parte de la vestimenta sacerdotal ordinaria era de los sacerdotes judíos. La copa de oro llena de sangre de los santos y de los mártires es un simbolismo del anticristo, de los que niegan a Cristo. La copa, no un cáliz. Nosotros tenemos cáliz, y aquí está hablando de copa. La copa es un distintivo esencial de la celebración de la Pascua judía. ¿Cuántas copas se toman durante la Pascua judía? 4. Bueno. Y obviamente las 7 colinas, como ya lo vimos, habla de... Puede entenderse de 2 maneras. De dónde está ubicada la ciudad, ¿sí? Y de dónde procede el poder de esta ciudad, ¿no? En los ambos casos, Roma y Jerusalén están sobre 7 colinas. Y otra cosa importantísima. Si volvemos a leer claramente lo que significa la gran ramera del Apocalipsis en su capítulo 17, dice claramente que la ramera es una ciudad. Lo repito, es una ciudad. No una iglesia, no una religión, es una ciudad. ¿Sí? La Iglesia Católica no es una ciudad. ¿Se entiende? Entonces no podemos utilizar ese argumento. Y si alguien dice: pues el Vaticano es una ciudad. Pues no, son unos cuantos edificios nada más, ¿no? No es una ciudad como tal. Así es que no pueden aplicárselo directamente a la Iglesia Católica. Y para cerrar, un último concepto importantísimo que tenemos que entender nosotros.
Hay fuertes conflictos internos dentro de la iglesia. Uno le llaman tradirrupturismo, otro le llaman conservadurismo, etcétera. Otros se hacen llamar tradicionales, etcétera, etcétera. Quiero hacer esta aclaración porque hay mucha confusión. Nos han hecho creer que después del Concilio Vaticano II, que sucedió allá a mediados del siglo XX, vino a corromper a la iglesia ante las modificaciones litúrgicas. La verdad es que esto no tiene ningún sentido. Las modificaciones litúrgicas que sí existieron, obviamente, son precisamente para preparar a la iglesia para conducirse en un mundo globalizado, en un mundo en el cual las personas necesitan escuchar de forma más franca, más sencilla, más entendible la palabra de Dios. Hay que ser muy claros. En el tiempo antiguo, los primeros 4 siglos, me voy a atrever a decirlo así de esta manera, la forma principal en la cual se daba la misa era en griego. ¿Por qué? Porque era la lengua común del mundo. Posteriormente fue el idioma latín. Y luego se empezaron a usar la misa obviamente en latín, pero para que todo el mundo lo entendiera. Actualmente, ante la gran diversidad de idiomas que existen en el mundo, se está dando ahora la misa en nuestro idioma, pero es para que entendamos mejor la Santa Misa. No se rompe la liturgia. Y la misa en latín o en español es tan misa, como una como la otra. Renegar de nuestras raíces, como quererse aferrar solo a las raíces, es igual de grave. Lo moderno no debe romper con lo antiguo, pero lo antiguo tampoco debe romper con lo moderno. No puede existir una iglesia fracturada. Dios prometió que no sería así. Por lo tanto, el mensaje es muy sencillo. Recordemos que esta iglesia es santa, que esta iglesia ha sido llamada a la perfección y que esta iglesia, día con día, consagra el pan y el vino, y sea en latín, en griego, en alemán, ruso, mexicano, español, portugués, lo que sea. Ahí tienes a Cristo crucificado, vivo y resucitado. Ahí tienes al Cordero. ¿Sí? Porque nuestro Señor Dios, obviamente, cuando establece su liturgia, la establece para que todos los pueblos podamos vivirla de una manera plena y perfecta. Utilizo este simple ejemplo del lenguaje para hablar de que no tiene ningún sentido caer en un rompimiento con la iglesia de Dios. No puedes romper con el Papa, no se puede. Quedas automáticamente fuera de la iglesia. No se vale tener un magisterio paralelo. No se puede seguir mi línea de catolicismo a mi modo y a mi manera o según mis ideas. Eso no existe. Eso no existe. Y esa es la gran apostasía que existe dentro de la Iglesia Católica. Es esa, el que quieras romper con la unidad. No que creas que toda la iglesia se ha corrompido menos yo. Porque yo que adoro el latín, ya soy perfecto. No, hay que tener mucho cuidado con esto. El mensaje es muy sencillo. No se dejen engañar por estos movimientos de falsa tradición. Porque no hay nada más tradicional que estar unidos al Papa. En el idioma que sea. Si tú quieres romper con la tradición, o mejor dicho, quieres verdaderamente mantenerte en la tradición, mantente en la tradición de la obediencia, de la humildad, de la unidad. Eso es verdaderamente ser tradicionales. ¿Sí? Y el hecho de que el sacerdote me dé la misa en español no le quita nada de tradicional, porque lo mismo que yo hago en la misa en español es lo mismo que hicieron en la antigüedad en griego, en arameo, en latín, en copto, y sabrá Dios en cuántos otros idiomas a lo largo de la historia. No caigas en esta tontería de querer romper con la unidad del Papa. Tú, aunque no te guste, te cae mal el Papa, bueno, ya es cosa personal tuya, pero tú te vas a mantener fiel y unido a él. Sí, porque esa es la única manera en la que yo puedo decir con total certeza cuando me presente ante Dios es: yo me mantuve unido a la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, presidida o edificada sobre una piedra llamada Pedro. Y de ahí no me moví. Aunque no me guste la piedra o aunque no me guste la columna, yo la quiero de otro color, no importa, ahí me mantuve. Hay que ser fieles en todo lo que esto significa, porque créeme, tú no eres más inteligente que 2000 años de iglesia. La Santa Iglesia Católica se ha mantenido porque se ha mantenido firme en lo que Dios le ha dicho y que debe de hacer. Y también Dios le dio el poder de atar y desatar. Así es que tú no tienes la capacidad para decir y evaluar la calidad del nudo.
si nuestro San Pedro querido, el de día de hoy, llámese Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, hicieron un nudo de algo, tú no estás para desatar nudos que ellos han atado, porque ese nudo se ha anudado también en el cielo. Así que deja de creerte el gran vencedor, el gran purificador de la iglesia, y lo único que tienes que hacer es empezar a santificarte tú ahí en tu casa, con tu familia, con tus amigos. Ese es tu gran reto, evangelizar ahí, y jamás conducir a la violencia de la apostasía, a la violencia de la separación, y sobre todo jamás hablar mal de la Santa Iglesia Católica, porque tú no eres más inteligente que ellos, de verdad. Hay que ser un poquito más humildes y aceptar que nosotros estamos sujetos al magisterio y que el magisterio no tiene por qué importarle tu opinión mientras tú no seas una persona calificada y que emplees los medios adecuados para ponerte en contacto con tu obispo y hacerle un comentario, decir, oiga, señor obispo, vi esto en tal misa y creo que no está correcto. Hay medios para hacerlo, pero que tomes fotografías y videos y los subas a internet, ese no es el medio. Lo único que estás provocando es escándalo. Si tú crees que algo debe corregirse dentro de tu iglesia, de tu parroquia, ve con el sacerdote, ve con el cura, derechito, así, en privado, los dos. No tienes por qué andarlo divulgando y tomando fotos en misa. Para empezar, ¿por qué te llevas el celular a la misa? Y si te lo llevaste, ¿por qué lo tienes prendido en misa? Debemos entender esto. Nosotros estamos para ser fieles a Dios a través de su iglesia. Y no para juzgar a la iglesia, no para querer imponer nuestras propias condiciones. Todo lo que ya hable de a ruptura, a romper con la unidad, es obra satánica. No te pongas del lado de Satanás, así de sencillo. En tu confirmación prometiste no hacerlo, así es que no lo hagas. Mantente fiel, mantente firme en la unidad. Reconoce a la verdadera autoridad de tu lugar, tu párroco, tu obispo, el Santo Padre, y mantente fiel ahí. Que eso es mucho más valioso y mucho más auténtico y mucho más tradicionalista que crear rompimientos y cismas. ¿De acuerdo? Bueno, no me queda más que despedirme. Gracias a los que estuvieron aquí conmigo acompañándome el día de hoy. Gracias, Alexander. Gracias, Verónica, por sus mensajes. Y pues me despido, como siempre, diciendo viva Cristo Rey y viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.